Hacienda espera que la Comisión Legislativa que investiga los Panama Papers apruebe los proyectos de fraude fiscal y el gravar las ganancias en el exterior de los costarricenses para cerrar portillos de la evasión de impuestos. El Ministerio de Hacienda espera que en la comisión legislativa que estudia lo divulgado por los papeles de Panamá se puedan cerrar portillos al no pago y evasión de impuestos, aprobando 2 proyectos en específico, el de fraude fiscal y renta mundial. El primero permitiría conocer el registro de accionistas de una sociedad anónima y el segundo grabaría con un impuesto las ganancias en el exterior de los costarricenses. Pero también hay que fortalecer a la administración tributaria con elementos de acceso a información para poder ejercer estos controles. Y ayer lo decíamos muy claramente, y es parte de la legislación internacional en esta materia, la evasión es un problema que surge por las deficiencias en la legislación. Entonces, si vamos a analizar por qué se dieron problemas de evasión a raíz de los papeles de Panamá, evidentemente la conclusión es que habrá que cerrar algunos portillos en la legislación. Por su parte, en el Congreso, la legisladora Rosibel Ramos señala que el gravar las ganancias en el extranjero no resolverán los problemas fiscales. Yo considero que no es un tema, pues sí va a haber más ingresos, sí va a haber un control, sí se va a controlar más los recursos, o cierta cantidad de recursos, pero no es un tema de que se acabe la evasión con este tema de renta mundial. El Ministerio de Hacienda se encuentra analizando los datos divulgados en los papeles de Panamá y según los jerarcas de la entidad es algo que conllevará tiempo. Para hablar sobre este tema nos acompañan Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, y Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana. Marcela Guerrero, ¿por qué habría que gravar las ganancias de nacionales y residentes en el exterior? ¿En qué tanto beneficia la situación fiscal del país? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a los y las televidentes y a don Otto, que siempre es un placer debatir, y a ustedes. Hay 3 consideraciones. Una, me voy a referir a lo que acaba de señalar Rosibel. Es evidente que la elusión y la evasión, incluso el fraude, con una sola medida no va a hacer que se pueda cerrar todos los portillos. El tema de renta mundial a mí me parece que tiene varias consideraciones. Una tiene que ver con un esfuerzo que viene haciendo el país, incluso desde el 2003. Esta ha sido una discusión compleja. Nosotros tenemos una renta territorial que se grava sobre la fuente costarricense, así lo dice la ley que justamente tiene que ver con renta, y la evolución a renta mundial tiene el objetivo de poder cobrar, diría yo, lo que se percibe sobre todo en personas residentes. Este es un esfuerzo, no hay que confundir, creo que esto es amplio el debate. Un residente nacional no es lo mismo que un residente fiscal. Creo que este es un debate además que nos compromete, es hacia donde están yendo los países. Hay una serie de consideraciones que a mí me parecen fundamentales, como por ejemplo poder formar parte de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, de la OCDE. Hay esfuerzos y estándares internacionales, y esto es un tema que, como bien ahora lo señalaba el viceministro, no solamente lo señaló en la comisión de Mossack Fonseca o los papeles de Panamá, sino además de un texto que pareciera forma parte de un esfuerzo que tenemos que hacer para ir de alguna forma poniendo a Costa Rica, lo que yo diría en el siglo XXI, evitar las grandes evasiones. La OCDE en países desarrollados incluso ha hecho esfuerzos, esto no es un tema solo para Costa Rica, justamente por la erosión de la base imponible y el traslado de ganancias, que es como se le conoce. ¿Por qué sería justo gravar capitales en el exterior, ganancias en el exterior? Bueno, hay 2 caras que a mí me parecen fundamentales. Una tiene que ver con la progresividad que se tenga en términos de quién contribuye en este país, ¿verdad? El esfuerzo y la discusión nacional, incluso como ahora lo señalaba, desde el 2000, los principios del 2000, que no hemos logrado tener un acuerdo de lo que diríamos que es el tema fiscal, tiene que ver con no caer en este juego de que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres. Tiene que ver con un esfuerzo solidario en términos de quien percibe y genera ganancias y además las está trasladando fuera del país, aún en figuras que son legales, pero no convenientes. Es decir, si aquí en Costa Rica están siendo trasladadas ganancias,
por otros mecanismos como deducción muchas veces por créditos o incluso una serie de mecanismos que ahora podemos, para no extenderme, podemos precisar. El tema es que lo que se gana aquí es percibido aquí, un residente nacional, que es un residente fiscal, perdón, que es hacia lo que vamos, está trasladando a otras sociedades fuera y no está pagando, porque justamente nuestro concepto es un concepto de renta territorial. Otto Guevara, ¿por qué es inconveniente grabar los capitales en el exterior? Buenos días. Buenos días. Nosotros como partido político desde el 2003 nos hemos venido oponiendo a esa idea. A esa idea me refiero a tratar de ponerle un impuesto sobre la renta a lo que una persona residente fiscal en Costa Rica se gane fuera del país. Para ello tiene que vivir por lo menos unos 6 meses en el país, estar domiciliado acá. Pero, bueno, hay personas que desde acá hacen trabajo en otros países. El tema es que desde el 2003 han querido meterle un impuesto sobre la renta a lo que alguien se gana fuera de Costa Rica. Y nosotros nos hemos opuesto porque nosotros consideramos que Costa Rica es un país importador de capital, es un país que no exporta capitales. Necesitamos atraer personas que vengan a residir a Costa Rica, que se establezcan acá, inclusive sacarle ventaja a lo que está sucediendo en varios países. Ahora lo mencionaba Marcela, hay varios países que lo que tienen es un sistema de impuestos sobre la renta mundial. Y eso significa que básicamente le cobran impuestos sobre la renta a lo que esas personas se ganan en cualquier lugar del mundo. Hay países que desde ese punto de vista persiguen a sus ciudadanos para ver cómo le meten un mordisco a todo lo que se gana en cualquier Estados lugar. Unidos. Estados Unidos es uno de ellos. Ellos pero tienen renta mundial, sí, ¿verdad? Estados Unidos tiene renta mundial, pero inclusive hay algunos países europeos que tienen renta mundial. Nosotros en el Partido Movimiento Libertario consideramos que debemos más bien tomar distancia de ese modelo de tributación y mantener nuestro sistema de impuestos sobre la renta territorial, de tal manera que incluso sea una ventaja comparativa para atraer residentes de otros países para que se vengan a residir a Costa Rica, tenderles alfombra roja, para que desde acá, aquí vivan y desde acá hagan negocios en el mundo. Y lo que se ganen obviamente fuera del país, lo traigan a Costa Rica, no pagaría impuestos sobre la renta. Ese dinero traído a Costa Rica dinamiza nuestra economía, genera actividad económica, esa actividad económica va a generar puestos de trabajo. Si hay más puestos de trabajo vamos a tener menos pobreza. Entonces nosotros lo que no podemos darnos el lujo como país que está en vías de desarrollo, con una gran cantidad de problemas sociales, estructurales, lo que no podemos darnos el lujo es de ahuyentar capitales, ahuyentar inversionistas, y más bien debemos tenderles una alfombra roja, atraerlos, vénganse a vivir con nosotros, establezcanse en Costa Rica, residan fiscalmente en Costa Rica, vivan más de 6 meses acá y desde acá trabajen en el mundo y solo les vamos a cobrar impuestos sobre la renta sobre lo que se ganen en Costa Rica. A mi juicio esa debiera ser la línea. No estoy de acuerdo obviamente con la pretensión del Ministerio de Hacienda, que no es nueva, como bien decía Marcela, eso desde el 2003, tanto en el paquetazo de impuestos de Abel Pacheco como en los esfuerzos de impuestos Oscar Arias también en agosto del 2006 intentó caminar en esa dirección y rápidamente abandonó la idea ante un mensaje que le mandamos nosotros los libertarios de que no complicara su administración metiendo el tema de impuestos, que ya tenía un paquete demasiado grande con el TLC, y luego en el periodo de doña Laura Chinchilla también se insistió sobre el tema y nosotros de igual manera nos opusimos fieramente y de igual manera lo vamos a hacer cuando el ministro de Hacienda pretenda presentar la propuesta en esta dirección, que todavía no está planteada. Yo creo que en el proyecto de impuestos sobre la renta me parece que no venía esa parte, lo tenemos en la Comisión de Hacendarios, pero sí está diciendo él que va a insistir en la necesidad de modificar nuestro sistema de impuestos sobre la renta y nuevamente nosotros le vamos a decir que no. ¿Habría una afectación en lo que es la inversión extranjera para otros Sí, lugares sí, claro, con ese tema? Indudablemente, o sea, Costa Rica, y eso lo puede usted, digamos, chequear con cualquier especialista en derecho tributario, eso afecta los flujos de inversión. Si hoy hay mucha gente que viene a Costa Rica enamorado no solo por la belleza natural que tenemos acá, por la calidad de la mano de obra, sino que además por el sistema tributario que tenemos de impuestos sobre la renta territorial, bueno,
¿Por qué vamos a cambiar eso para ahuyentar inversión? Más bien debemos hacerle más campaña, porque no solo tenemos bellezas naturales extraordinarias, tenemos un sistema de impuestos sobre la renta que no le cobra utilidad, el impuesto a la renta a las utilidades fuera del país. Eso debiéramos publicitarlo más para que más inversionistas extranjeros vengan a domiciliarse en Costa Rica. Y luego también tenemos que facilitar el darle residencia a aquellas personas que cumplan con una serie de requisitos y requisitos de inversión y que vengan a vivir con nosotros. Eso nos ayuda como país a resolver temas serios que tenemos en cuanto a pobreza. Se utilizan mecanismos, usted dice para atraer rentistas, digamos, pero se utiliza también el mecanismo de nacionales de sacar capitales en el exterior para eludir. No, a ver, pero es que son dos cosas diferentes. Una es el sistema de impuestos sobre la renta, de que usted va y trabaja y se gana una plata. Usted está acá, usted, Laura Martínez, está acá y le ofrecen un trabajo temporal de un par de meses para hacer una consultoría en Perú y en Chile, y usted se va para allá, hizo sus trabajos, allá pagó impuestos por lo que recibió, seguramente le hicieron una retención en la fuente porque usted no es residente en esos países y usted se viene para acá con esa plata que se ganó. Bueno, usted viene, le hizo tributación directa, mire, yo me gané estos 5 millones de colones o estos 10 millones de colones en esa consultoría, los reporto dentro de mi declaración de impuesto, pero eso es no gravable. Es un ingreso no gravable porque no está sujeto a impuestos sobre la renta en Costa Rica. Eso nada tiene que ver con elusión y con evasión y nada de eso. El caso que usted menciona es cuando alguien de una plata que se ganó acá, llega y toma y la saca del país porque tiene desconfianza en relación con el sistema nacional o por diferentes razones. Y llegó y agarró, no sé, 20 millones de colones que tenía una persona acá y lo mandó a Panamá o lo mandó a Colombia o lo mandó a Perú. Y desde allá, que es el tema que mencionaba indirectamente Marcela, se da un crédito. O sea que desde allá con ese dinero se da un crédito a la empresa que tiene acá. Y entonces eso es lo que en el Ministerio de Hacienda consideran que podría prestarse para montar una estructura de gastos que son gastos ficticios, porque entonces puede ser que fije una tasa de interés más alta de la cuenta y entonces luego hace pagos de aquí hacia allá para bajar su renta gravable. Eso es algo que nada tiene que ver con el impuesto sobre la renta territorial. Eso tiene que ver con una estructura, con estructuras financieras para eludir. Pero bueno, eso es algo lo que vamos a analizar en la Comisión de los Papeles de Panamá, sobre cuáles son esos diferentes mecanismos que tiene alguien para aumentar sus gastos a través de la utilización de estructuras jurídicas extranjeras. Una podría ser préstamos con tasas de interés más altas, otras podrían ser regalías por alguna tecnología que se esté utilizando, alguna patente que se esté utilizando, y ahí otras podrían ser gastos ficticios, en cuyo caso estamos hablando de una clara defraudación. El gasto no se hizo, sino que se hizo creer que se hizo, pero nunca se hizo utilizando estructuras jurídicas extranjeras. Pero eso, insisto, no tiene nada que ver con el sistema de impuestos sobre la renta, si es nacional, renta territorial, o si es mundial, como quisiera esta administración. Bueno, yo creo que hay casos de casos. En realidad creo que don Otto abre un menú de casos en donde yo creo que hay que dimensionar para cada uno y yo voy a sostener que justamente la renta territorial cada vez va más en extinción en términos de cómo se están viendo desde los países, porque la sujeción, es decir, la capacidad que tiene de gravamen a diferentes actividades es lo que tiene una serie de portillos. Renta mundial, en mi criterio, percibe lo que gana una persona. En este caso, pues está quien vaya a dar una consultoría afuera, incluso la OCDE está trabajando en una serie de convenios en donde puede eventualmente, sea en Perú o sea en Costa Rica, pagar, decidir por reparto, es decir,
Si un país si se pago en queda, Perú o si pago en Costa Rica. eso sería, o corrección, un porcentaje en donde un porcentaje le queda a Perú y otro porcentaje le va a quedar a Costa Rica. Pero otra historia, me parece a mí, y tiene que ver con ese 8% del Producto Interno Bruto que está afincado en términos de evasión y que tienen que ver con empresas, que además es una tendencia mundial y está pasando en Costa Rica, en donde las empresas están de alguna forma declarando menos renta, y sí tiene que ver con esta figura que señala don Otto, no solamente el tema de que, digamos, sociedades hermanas, no gemelas, sociedades hermanas, eventualmente o se prestan o hay precios de transferencia, entonces declaran menos en Costa Rica, declaran eventualmente, el caso de Panamá, me parece que lo que viene es ejemplificar una cosa que en Costa Rica durante los últimos 15 años se ha dicho que ha funcionado con sociedades domiciliadas en el extranjero. Entonces yo opino que el mundo, y en este caso Costa Rica, está rezagado. Nosotros tenemos una gran oportunidad de formar parte de la OCDE, incluso tenemos proyecciones de crecimiento del 4,6, pero han señalado, y eso hace 2 semanas el periódico La Nación lo decía, nuestro principal problema es la transparencia y el problema fiscal. Por eso, cuando ustedes están hablando de gravar capitales en el exterior, lo están haciendo tomando en cuenta no tanto esto de si uno gana una consultoría, sino… No, empresas, justamente empresas que por diferentes mecanismos, porque hasta ahora no han habido la legislación necesaria, suficiente y comprensiva, ni el apoyo político, obviamente, que es lo que yo espero que estemos logrando en este momento, de abrir una discusión nacional, porque no se logró en la década pasada y yo esperaría que lo logremos ahora, porque finalmente yo estaría del lado de quienes piden no impuestos si en este país se cumple la legislación y no le están cuestionando en la sala constitucional, como también se ha señalado, ¿verdad? Entonces yo creo que si hay un compromiso país de que el que tiene que pagar pague, porque ese es el acuerdo que este país tiene, eventualmente uno podría decir y evalúa cuáles son las cargas que este país necesita, porque quienes creemos en el Estado creo que sabemos que tiene que haber una sostenibilidad con toda la revisión y con todo el menú que también tenemos en la Asamblea Legislativa que hay que entrarle, pero la evasión y la ilusión en este país hay que enfrentarla, igual que otras actividades que me parece que también han sido señaladas ya desde la primera sesión en la comisión. Esto que dice Marcela es muy importante en el sentido de que el que tiene que pagar, que pague. Y esto es algo que siempre ha estado sobre la mesa, venimos discutiendo sobre el tema, pero todavía Hacienda, el Ministerio de Hacienda no hace su trabajo como debiera hacerlo. Hace poco la Contraloría General de la República sacó un informe donde señala que el 55% de los profesionales liberales no pagan lo que deberían pagar de impuestos sobre la renta para el ejercicio de esas profesiones, y que los que pagan en términos generales como promedio pagan pero cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí hay una veta grandísima donde el Ministerio de Hacienda debiera concentrar sus esfuerzos. Entonces, un poco la pregunta que uno se hace es, mire, no están cobrando lo que la gente se gana, los impuestos de la gente que trabaja aquí en Costa Rica, de la plata que se ganan en Costa Rica. O sea, Hacienda no está haciendo su trabajo y ahora entonces quiere ir a perseguir lo que alguien se gana fuera del país. La OCDE no nos exige a nosotros cambiar nuestro sistema de renta territorial por un sistema de renta mundial. Y acá tenemos que tener cuidado de no hacerle el trabajito a los países que persiguen a sus ciudadanos, porque hay países que tienen estados grandísimos, elefantiásicos, estados disfuncionales y que requieren cada vez más impuestos de sus ciudadanos para financiarlos. No es algo solo de Costa Rica, estamos hablando en otros países se da y lo que cobran es algo de verdad hasta confiscatorio, si uno pudiera calificarlo. Francia es un ejemplo de eso. Se cobran hasta el 75% de lo que alguien se gana. Entonces, y además tiene un sistema de renta mundial. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas personas? Escapan de los infiernos fiscales y buscan países donde el Estado no les meta el mordisco que les mete su propio país. Nosotros no debiéramos ayudarle a esos infiernos fiscales. Debiéramos decirle a esos, inclusive debiéramos nuestros cónsules y en esos países, el embajador, o sea, debiera haber una misión internacional
para atraer a ciudadanos que andan escapando de los infiernos fiscales para que vengan a establecerse a Costa Rica con una inversión de tantos miles de dólares, 200,000, 300,000, 500,000 dólares, que compren un edificio, que esto y lo otro, que monten una empresa, se les da una residencia. Ya hoy existe una residencia como residente rentista, entonces, o residente inversionista, que vengan, se establezcan en el país, se domicilien acá, monten, y aquí viene el tema, una sociedad anónima, una persona jurídica costarricense. Si se trajeron 100 millones de colones, el equivalente a 100 millones de colones de su país acá, y lo invierten en Costa Rica a través de una sociedad anónima o de varias sociedades anónimas, estas sociedades anónimas podrían ir a hacer negocios fuera de Costa Rica, y sobre lo que se ganen fuera de Costa Rica, esas sociedades anónimas no pagarían impuesto en Costa Rica, pagarían lo que les corresponda en el país donde hicieron el negocio, pero no en Costa Rica. Que se traigan esos dineros acá, que los utilicen ¿para qué? Para contratar personal, para comprar bienes inmuebles, para comprarse su vehículo, para darse la buena vida, lo que fuera. Pero ese dinero no debiéramos nosotros buscar cómo lo grabamos o cómo le metemos un impuesto. Por eso nosotros vamos a defender no se debiera grabar el ese sistema de dinero. renta territorial. Yo, digamos, quiero hacer dos precisiones. Creo que ciertamente nadie nos va a obligar a ser parte de la OCDE, pero hay una gran presión. En el 2009, por ejemplo, a partir de que nosotros aparecíamos en lo que ellos denominaron la lista negra y luego pasamos a la lista gris, hubo una presión de algunos organismos financieros internacionales para que nos pusiéramos al día. Entonces es relativo el tema de la exigencia, porque tiene que ver con el Foro Global de Transparencia, que en este momento está haciendo una observación en todos los países, porque además aquí hay un tema que ellos han adoptado, que es el tema del Grupo de Acción Financiero, porque a través de estos capitales también hay lavado de dinero, y eso ya apareció justamente en la comisión. Nosotros estamos enfocándonos en una serie de legislación, pero no podemos evadir que hay un tema también muy complejo sobre el tema de las transacciones y cómo está funcionando esto. Y para precisar, repetime la pregunta que me hiciste, Laura, perdón. No, básicamente Otto Guevara está diciendo que para qué vamos a estar financiando o haciéndole el trabajo a países como por ejemplo Francia. Sí, que andan, Estados Unidos, los que yo, tienen renta mundial. Bueno, claro, Estados Unidos lo que tiene es una renta mundial que cobra a de nacionales. perseguir capitales. Sí, yo creo que justamente el esfuerzo cada vez nos está acercando más, uno, por actividades como las que ahora mencionaba, y por otro lado, porque sí da seguridad jurídica cómo están operando los territorios. Yo creo que a Costa Rica vienen los capitales atraídos por una serie de condiciones, no solamente porque es un país verde, sino porque tiene todavía algunas condiciones en donde el capital humano y otras condiciones permite a las empresas tener incluso mejores ganancias, ¿verdad? Y yo creo que están dispuestas en algunos casos. O sea, ya per se usted dice permite tener mejores ganancias. Y yo creo que la transparencia, que es hacia donde está yendo en este esfuerzo, se ve de cara tributaria, pero creo que es más complejo que eso, es justamente darle seguridad jurídica a las empresas para que puedan eventualmente también tener una condición, sea residente, obviamente una empresa que va a estar en Costa Rica va a pagar en Costa Rica, y bueno, ahí a través de los convenios eventualmente podrá deducir si tiene una casa matriz, etcétera. Pero mi percepción es que el país tiene que estar preparado para abordar el tema de renta mundial, porque justamente renta territorial lo que ha hecho, y yo coincido con don Otto, no es excluyente, es tener una serie de portillos en donde se ha fugado, literalmente se ha fugado la capacidad del Estado de poder cobrar conforme dice la ley. Ahora, si usted quiere evadir la ley, pues sí, ahí está, ahí hay figuras que obviamente usted va a poder usar, y creo que no es el sentido ni el sentimiento que nos debiera comprometer justamente cuando se dice que el Estado tiene que seguir tutelando una serie de derechos. Mire, y es tan sencillo, Laura, tan sencillo que Hacienda incremente sus ingresos tributarios, que reduzca ese 8% que menciona Marcela de defraudación o elusión del Producto Interno Bruto, con acciones concretas. El control de las aduanas, algo tan básico. Tenemos básicamente cómo ingresan productos a través de la frontera con Nicaragua, de la frontera con Panamá, a través de los aeropuertos y el puerto de Limón y el puerto de Caldera.
Son como 6, 7 aduanas que hay que controlar. Ha habido una reticencia sospechosa en aduanas de no hacer la inversión que se requiere para tener escáneres, por ejemplo, para escanear los contenedores. Contenedores que salen y entran por el lado de Limón y por el lado de Caldera. Algo tan básico como eso. O en Panamá, la misma historia. O sea, los contenedores que vienen de Panamá, usted tiene un escáner de esos súper eficientes para determinar qué es lo que hay en cada contenedor y a ver si corresponde con la declaración que hizo el importador de lo que viene en ese contenedor. Algo tan básico. Y luego lo otro es profesionales liberales. Ahí tiene 2 vetas en las que tiene que trabajar Hacienda. Sin embargo, yo veo ese gran esfuerzo que hacen por tratar ahora de ver de cómo cobran impuestos sobre la renta sobre lo que alguien se gana fuera del país. No, pero cobre lo que ya existe en Costa Rica, por Dios. Reduzca la evasión y la puede reducir dramáticamente si se mete Hacienda a cobrar los impuestos que ya existen. Y más bien, a nivel de seguridad jurídica, haciendo un comentario a lo que menciona Marcela, a nivel de seguridad jurídica, ¿qué es lo que le genera inseguridad a la gente? Que escucha de que las reglas del juego se las van a cambiar. Entonces, eso genera inseguridad. Entonces, ante esa discusión que ya se está dando, puede ser que alguien diga, no, mejor espero a que esa discusión termine. Y entonces reduzco los flujos de inversión hacia Costa Rica, la estructura que yo tenía montada para operar desde Costa Rica, para trabajar fuera de Costa Rica en otros países y que no me cobren impuestos sobre la renta. La verdad es que voy a detener ese plan hasta tanto no se dilucide el tema en la Asamblea Legislativa, porque veo que el ministro quiere caminar en esa dirección. Escuchamos a la diputada Marcela Guerrero y dice, quiere caminar en esa dirección. Representa un partido político que siempre ha defendido ese esquema de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta. Entonces, eso genera inseguridad. Y ante esa inseguridad, la gente tiene los flujos de inversión. Más bien, el mensaje que hay que darle, contundente al mundo, es: Costa Rica se va a mantener con impuestos sobre la renta territorial. Estados Unidos, Francia, Europa, OECD, quien sea, no vamos a cambiar nuestro sistema de renta territorial, y ese es el mensaje a nivel de seguridad jurídica que le estaríamos lanzando al mundo. Eso es lo que debiera hacer el gobierno. ¿Se lograría mejorar el 8% de defraudación fiscal con controles más intensos en aduanas y a los profesionales liberales? Sí, yo precisar un tema que me parece que es complementario, el tema de fraude fiscal tiene, yo creo que no es solamente perseguir nacionales, es decir, en este momento la posibilidad de tener un registro, un poco no es que vamos a ir por el mundo persiguiendo, ¿verdad?, al residente fiscal. Lo que vamos a hacer es hacer un complemento en donde seamos capaces, incluso en el Banco Central se ha hablado de eventualmente tener el beneficiario final y qué es lo que percibe. Hay que hacer una serie de mejoras en donde creo que, y ahí yo he tenido una voz muy fuerte dentro de mi fracción, es decir, no es recortar el gasto por recortarlo, hay problemas y yo podría eventualmente coincidir con Donoto de que tenemos que ser muy rigurosos. Pero en torno al tema de renta mundial, ¿podría compensar el tema de controles aduanas y a profesionales liberales en términos de cantidad de impuestos? Versus el de gravar los capitales en el exterior. Los datos que a nosotros nos dieron la semana pasada de que empresas que cada vez están tributando menos y personas físicas en donde están según los datos de la Contraloría. Y Hacienda ha sacado unos datos, es decir, hay una tendencia. Yo creo que Hacienda no puede renunciar y decir, gano más aquí, gano más allá. La ley está para cumplirla. Y en este sentido, hay portillos que se están evadiendo en aduanas. Nosotros tenemos información, yo coincido con el compañero Guevara. Profesionales liberales, no ahora, desde hace muchos años que no vienen contribuyendo como tienen que contribuir. Y además, se ha hecho una cultura. Laura, se ha hecho una cultura de decir, mire, hágalo así, que usted no va a contribuir y rebájelo aquí. Es decir, estamos hablando de una pirámide en donde creo que justamente la responsabilidad tiene que recaer en una cultura tributaria, en donde además estemos en la posibilidad de pensar un país y un sistema de desarrollo donde hay que financiarlo.
A mi juicio, lo que el Ministerio de Hacienda tiene que Hay hacer una cultura de es muy sencillo. evasión. No, hay desde hace muchísimo rato informes de la Contraloría, del mismo Ministerio de Hacienda, que llegan y dicen que efectivamente no se están cobrando los impuestos que la ley establece que se deben cobrar. Entonces, la tesis de nosotros es cobre los impuestos que la ley señala que hay que pagar. O sea, dedique sus esfuerzos a eso. Y yo no veo, sinceramente, en esta administración ni en otras administraciones, no solo de esta administración, pero yo no he visto esa determinación para entrarle al tema de la evasión en aduanas. Y no he visto esa determinación para entrar al tema de la defraudación, de la subfacturación de los profesionales liberales. Entonces, ahí tienen ustedes un universo, un par de vetas para empezar a trabajar intensamente, pero lamentablemente Hacienda no está caminando como debiera en esta dirección. Compañero Guevara, yo creo que usted y yo vamos a coincidir con esto. El artículo 92 del Código de Procedimientos Tributarios fue cuestionado, que es justamente el criterio que de alguna forma combate el fraude. Fue cuestionado en la Sala Constitucional 2 años. Pero ya se resolvió. Se resolvió después de 2 años, pero eso es un ejercicio Claro. continuo al que le tenemos que hacer frente. Estamos claros. Gracias a Otto Guevara y a Marcela Guerrero por acompañarnos en torno al tema de gravar los capitales en el exterior, y a ustedes por acompañarnos aquí en RTN Revista. Bueno,